Hola a todos. Hoy probamos el coche con etiqueta Eco más barato del mercado. Eso sí, en la versión más cara. ¿Merecerá la pena? Bienvenidos a Charla Motor. Y aquí tenemos al Fiat Panda, el coche Eco más barato del mercado. Y no es el coche Eco más pequeño del mercado porque tiene un rival que le gana. Pero, como estáis viendo, todo queda en casa. Hay que reconocer, y siempre lo he mantenido, que no le vamos a enseñar a un italiano a hacer coches pequeños. Y buena prueba de ello es este Panda. Bueno, este ya no, porque este es el 4x4 que, incomprensiblemente, Stellantis se lo ha cargado. Y ahora mismo el Panda solo lo tienes en dos versiones, la barata y la versión Cross, que es la que vamos a probar. Pero, desgraciadamente, el 4x4, ha pasado a la historia. Y como tienen que aprovechar los moldes y las piezas, pues han decidido sacar el Panda Cross que vamos a probar, que en este caso es un tracción delantera y con el motor 3 cilindros de 1 litro. Por cierto, fijaos que parece que el paragolpes es de diferente color que el coche. Y no es así, es por un efecto de la polarización de la cámara. ¡Qué curioso! Y antes de meternos en la prueba, como siempre comenzamos por los datos aburridos. Viendo el exterior de este Panda, ya te das cuenta de que es un coche pensado para la ciudad. Fijaos que no tiene aristas. Tanto el voladizo delantero como el voladizo trasero son muy cortos y muy inclinados. Es muy difícil que nos traguemos con los paragolpes cualquier bordillo cuando aparcamos en batería. Además tenemos protecciones en plástico tanto laterales como en los pasos de rueda y sobre todo en el frontal. Fijaos qué bien cubiertos están los laterales en la parte delantera. Tenemos unas piezas de plástico que cubren gran parte del paragolpes. Pero curiosamente en la parte trasera, en vez de dejar el paragolpes en plástico sin pintar, lo pintan para que se raye. Bajo mi punto de vista, incomprensible. Más cuando tenemos que la parte superior del paragolpes, como veis en esta imagen, está sin pintar. Yo hubiera dejado todo el paragolpes sin pintar. La iluminación delantera, a excepción de las luces diurnas, son por bombilla incandescente. Fijaos qué curioso, las luces diurnas están en la parte baja y las luces antinieblas son esos dos faritos pequeños que tenemos al lado de los faros principales, que da la sensación que son faros de larga distancia. Pues no, son faros antiniebla. Muy curioso. Y atrás ocurre lo mismo, todos son lámparas incandescentes. Tenemos luces de posición dobles, como estáis viendo, solo tenemos la tercera luz de freno en LED y tenemos la marcha atrás a la derecha en la parte baja y el antiniebla a la izquierda en la parte baja. Aquí está claro que Fiat ha buscado ahorro de costes porque en el portón no tenemos ningún tipo de piloto ni de luz a excepción de los de la matrícula.
La luz que emite el coche pues corresponde a un coche con lámparas halógenas. Tiene un índice de luminiscencia de 12,5, pero la iluminación está bien para lo que es. Yo a este coche, por ejemplo, le metería rápidamente unas bombillas LED buenas homologadas. Y fijaos qué buena superficie cubren los antinieblas. Lo mejorcito de la iluminación delantera son, sin duda, los antinieblas. Fijaos, casi iluminan más que las cortas. En la parte delantera echamos en falta unos sensores de distancia, porque el capó es tan corto que cuando aparcamos contra un muro, por ejemplo, siempre nos quedamos muy lejos del muro porque pensamos que el coche ocupa más. Un detalle curioso. Este coche no lleva llantas de aleación, lleva una llanta de chapa con este tapacubos tan vistoso. La medida de las ruedas es 175 con perfil 65 en llanta de 15 pulgadas. Por tanto, entre la mezcla del tapacubos y el tipo de neumático, no vamos a sufrir en absoluto los bordillos. La tapa de llenado de combustible tiene cierre centralizado y vemos que no tenemos tapón. Simplemente la presión ya cierra el depósito de combustible. Y como podéis ver en esta imagen, este Panda admite tanto combustible E5 como E10. Esas gotas que estáis viendo ahí no es condensación, sino que es que acababa de lavar el coche. Por cierto, la capacidad del depósito es de unos 40 litros, lo que nos promete una autonomía mínima de 700 kilómetros. Los espejos retrovisores exteriores tienen ajuste eléctrico y tienen un tamaño y formas muy adecuados. Esta parte del coche me hace gracia, la verdad. Ahí tenemos los chorros lavaparabrisas y fijaos que todo, tanto la toma de aireación como los lavaparabrisas, los han incorporado en una sola pieza, dejando un capó liso y simple. Muy bien. Esta forma semicuadrada que tiene, por ejemplo, aquí el tapón del tapacubos de Panda, se repite por todo el coche, pero afortunadamente ya no lo utilizan para el volante, como luego veremos. Los limpiaparabrisas de este Panda son automáticos, pero yo les echo en falta un poquito más de velocidad. Son lentos, aunque barren una muy buena superficie. Y el perímetro sin barrer del pilar A es de 20 centímetros. Lo que pasa que se ve atenuado porque el parabrisas no está muy inclinado. Aún así tenemos 20 centímetros. El limpiaparabrisas trasero cubre una buena superficie debido al tamaño generoso del cristal trasero. Por cierto, fijaos que las lunas traseras están oscurecidas de serie. Otro detalle que me ha gustado es que cuando tenemos la marcha atrás y el limpiaparabrisas delantero está activado, se activa también el limpiaparabrisas trasero. Atrás tenemos 3 sensores de distancia, los exteriores a 63 centímetros y el interior a 58. El plano de carga del maletero está a 75 centímetros de altura y tenemos un escalón de unos 12 centímetros. Y un último detalle del exterior, además de la antena en el techo. Los raíles que estáis viendo son metálicos. Comenzamos echándole un vistazo a los bajos de este Panda. Vemos que es un coche de construcción sencilla, como estáis viendo aquí. Ahí estáis viendo también, esta es la parte de los pilotos, aquí que tenemos frenos de tambor detrás. Que no os preocupe, el coche frena estupendamente.
Seguimos viendo un poco el detalle de los largueros, de la parte trasera. Vemos también ahí que ahorran en pintura pintando lo justito, como veremos en otras partes del coche. Pero lo que me ha sorprendido es, pese a la modestia, lo bien realizado que está el coche. Fijaos cómo están carenados todos los bajos y es un coche que da sensación a bien hecho dentro de ser un coche económico, porque lo que más se nota, sobre todo, es el ahorro en pintura. Ahorro que hemos visto, por ejemplo, si os acordáis, también en el Tonale, pero por lo general es un coche de buena realización. Aquí lo estáis viendo. Todo carenado, ahí tenemos ese spoiler blando, en fin, un coche que convence cómo está hecho. No ves que haya chapuzas ni que haya detalles que no hayan cuidado. Este Panda monta un motor tricilíndrico aspirado de 1 litro que rinde 70 caballos teniendo en cuenta el pequeño motor del híbrido mentiroso que monta este coche. Aquí veis lo que os comento del ahorro de pintura, que aquí también se ve. Pero es un motor voluntarioso, alegre y sobre todo poco gastón, como luego veremos. Como podemos apreciar en estas imágenes, el portón tiene unas dimensiones generosas y una vez que lo abrimos accedemos a un maletero de 225 litros de capacidad. El maletero tiene una terminación correspondiente a este tipo de coche. Se agradece que por lo menos esté todo tapizado y que tengamos incluso algún gancho para colgar objetos. Pero fijaos, por ejemplo, que todo el portón no está guarnecido, simplemente tenemos esa trampilla de acceso a la tercera luz de freno y echamos en falta que no esté iluminado. La moqueta del suelo del maletero pues es finita y debajo de la moqueta, que ahí la quitamos, tenemos pues el kit antipinchazos y poco más. Y aquí podemos apreciar pues la cinta que tenemos para cerrar el portón, que por cierto es alto, es muy alto el portón. Una persona bajita va a tener dificultades para llegar. La bandeja es rígida, como estáis viendo aquí, y es fácil de quitar. Por cierto, fijaos que tenemos ese dibujo de esa especie de cuadrado con los bordes redondeados que se repite constantemente a lo largo de todo el coche. Por cierto, cuando asistí a la presentación de este coche, nos comentaban que esa bandeja estaba diseñada así para que los niños tuvieran una pista para jugar con sus coches de juguete. Abatir el respaldo trasero es sencillo, tiramos de los dos lados y empujamos. Hay que apartar un poco los cinturones de seguridad. Vemos que el respaldo no está partido y hombre, esto da la sensación de que lo han hecho un poco de aquella manera, la verdad. Si tuviera que dar una definición del interior de este coche sería curioso. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene cosas buenísimas y tiene alguna que otra laguna, como vamos a ver. Lo primero que vemos es que la puerta delantera abre estupendamente bien, pero la trasera necesita un poquito más de ángulo. Subirse al coche en las plazas delanteras es sencillísimo. Inmediatamente te das cuenta que estás ante un coche sorprendentemente amplio para el tamaño que tiene. Eso sí, la postura de conducción es más de furgoneta que de coche. A eso hay que acostumbrarse. Y además tenemos un volante que solamente se regula en altura. Eso sí, el asiento se regula en altura, en inclinación y la verdad que la regulación es buena. El acceso a las plazas traseras tampoco es complicado porque fijaos qué vertical es la apertura de la puerta. Una vez dentro te das cuenta que tiene sitio suficiente pero que no es un coche amplio. Pese a todo tenemos muy buena distancia al techo
Y lo que pasa que echamos de menos, como luego veremos, algún elemento de equipamiento. Eso sí, atrás puedes hacer un viaje corto que no vas nada mal. Y antes de sobar puertas, atentos a la textura de los plásticos interiores en este coche. Como veis, pone Panda por todos lados. Es curioso, tiene gracia. La verdad que estos italianos tienen gracia para estas cosas. ¡Hala! Nos toca sobar puertas. Como veis, todos son plásticos duros, pero esa parte está entelada. Esto en las puertas delanteras. Veis que la terminación no está mal y que tenemos un hueco bastante generoso, incluido el portabotellas de rigor, porque en este Panda se preocupan mucho de que no te deshidrates. Atrás la cosa cambia. Todos son plásticos duros, ya no hay tapizado. Tenemos el evalunas manual y un hueco bastante pequeño para llevar objetos. Y como estáis observando, no tenemos altavoces en las plazas traseras. Bueno, vamos a echar un vistazo al interior de este Panda Cross. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos la regulación de los retrovisores exteriores. Esto ya hemos visto que es plástico duro, pero es muy gracioso porque pone por todos lados Panda, lo estáis viendo aquí. Esta parte sí está entelada. Aquí no tenemos gran cosa, excepto la regulación en altura del volante. El cuadro de instrumentos necesita un poquito más de luz, la verdad. Y luego algo que me choca es que la velocidad está en cifras impares, vamos a decir. En vez de estar a 120, está a 110. Lo estáis viendo ahí. El mando de las luces es muy gracioso porque tiene dos posiciones, encendidas o automáticas. No tiene apagadas. Y luego aquí tenemos los limpiaparabrisas, que también estáis viendo que tenemos automático. Los mandos del volante, que están muy bien y están iluminados. El volante es casi redondo, excepto por aquí. Y yo echo en falta que esté tapizado, porque es un plástico que, hombre, se agradecería un tapizadito, aunque sea en cuero artificial. Todo esto es plástico duro. Aquí también tenemos el dibujito de Panda, los altavoces de agudos y aquí el resto, el otro altavoz. El equipo de sonido se defiende, pero solamente tiene dos altavoces o altavoces en la parte delantera. Atrás no hay altavoces. Tenemos regulador de caudal, que está muy bien. Aquí también en el aireador central. Esta rendija me encanta para llevar el móvil, es comodísimo. Aquí tenemos el equipo multimedia, que además tenemos DAB, FM y onda media, como veis. Climatizador automático, cuando arrancas es un pelín errático, pero en cuanto el coche coge temperatura funciona bien. Un fantástico hueco para llevar, por ejemplo, un bolso o cosas. Esto está fenomenal. La guantera correspondiente, que también está muy bien. Ya hemos visto los aireadores con regulación. Otro hueco aquí para llevar cosas. Los posavasos que tanto odio. Otro hueco. Y palanca de freno de mano. El tejido de los asientos pues está bien. Es un tejido que cumple y no tiene mucho más que decir, la verdad. Vemos que la regulación de cinturones no existe y tampoco tenemos asideros, pero lo gordo que está preparado para tenerlos. Si compramos los asideros, los podemos colocar. Aquí tenemos el espejo con el parasol, no está iluminado. Aquí tenemos la luz, que solo tenemos delante, el hueco para el micrófono y el retrovisor, que no es electrocrómico. Aquí no tenemos ni espejo, aquí tenemos esto y para llevar tarjetas, nada más. Es un coche espartano, pero tiene cosas, tiene equipamiento. Es curioso. Otra cosa curiosa, los elevalunas son de un toque. ¿Veis? Son de un toque.
Algo que, por ejemplo, en el 500 no tiene. Pues esto, el ASR para desconectarlo. Aquí tenemos el botón para desconectar el Start-Stop. Por cierto, uno de los mejores Start-Stop que he probado jamás. Antinieblas, delanteros y traseros. En fin, y el botón de City, emergencia, lo normal. Aquí no hay mucho más que reseñar. Pero veis que realmente este coche es espacioso. Vámonos atrás. Ya estamos atrás. Me llama la atención el dibujito que tiene el techo del coche. Fijaos que la altura de la cabeza al techo es enorme, pero el espacio para las piernas está bien. Lo que pasa que en la plaza izquierda tenemos el problema que ahí está la batería de la microhibridación y los pies no pueden entrar dentro, cosa que sí ocurre en la otra plaza. La parte trasera es espartana, no tenemos gran cosa, todo es plástico duro. Aquí tenemos la manija para subir y bajar la ventanilla y fijaos que la ventanilla baja más bien poco. Vamos a subirla. El tirador, aquí no hay bolsas, no hay nada, cremalleras a la vista y realmente el interior es espartano, atrás muy espartano. Ahí tenemos el cinturón para la plaza del medio, que es muy justita, ¿eh? Hombre, aquí un niño va, pero poco tiempo. Lógicamente tenemos los 3 reposacabezas y la verdad es que tampoco hay mucho más que contar aquí atrás. Veis que, por ejemplo, a ver que lo vemos aquí, el tejido aquí ponía Fiat y en la parte de atrás pues es mucho más espartano todo. La bandeja con ese dibujito tan característico de los pandas y poco más que contar, la verdad. Aquí no hay mucho más que contar. A ver, como coche urbano, la verdad es que está muy bien, pero aquí atrás le falta, pues, no sé, algún detallito. Pues bueno, aquí estoy probando este Panda Cross, un coche que, como siempre he dicho, a los italianos no les vamos a enseñar a hacer coches pequeños. Y buena prueba de ello es este coche. Este Panda Cross es delicioso. Es un coche urbano realmente bueno. Va bien. No es un coche potente, evidentemente, pero este coche es un coche meramente urbano. Con respecto al Fiat 500, por ejemplo, pues este coche gana en un montón de aspectos. Gana en habitabilidad, gana en puertas, tiene 4, luego tiene detalles, por ejemplo, fijaos qué baja es la cintura de este coche, lo luminoso que es. Tiene detalles para mí increíbles, esto que es para poner el móvil, esto es lo mejor que he visto yo en mi vida. Y es un coche que realmente encandila, te gusta. Lógicamente no le busques caballos porque no los hay, ¿eh? Aquí caballos pocos, suficientes para andar por ciudad, pero que en carretera se va a quedar claramente corto. Pero es que este no es un coche para viajar, ¿eh? Puedes viajar, pero lógicamente no es su fuerte. Es un coche que el consumo es muy difícil, que veas más de 5,5 litros, hagas lo que hagas. Además tenemos la etiqueta Eco, que eso es una ventaja. Y luego es tan chiquitajo y es tan cuadrado que en ciudad es delicioso. Lo metes en todas partes, lo controlas de locura. Fijaos en una serie de detalles que demuestra que este coche pues está hecho por alguien que sabe lo que se necesita en un pequeño coche urbano. Primero, fijaos la amplitud que tiene la ventanilla. Fijaos, es un coche súper luminoso, súper luminoso. Eso para empezar, y eso se traduce en una estupenda sensación de dominio. Eso por un lado. Luego tenemos una postura de conducción que es muy de furgoneta, seamos realistas, pero claro, es que en el tamaño de este coche han sacado sitio para llevar a 4 personas.
y 4 personas que van realmente amplias. Digo 4 personas porque este coche tiene algo muy curioso. Según la versión que compres, si compras la versión que no es la Cross, está homologado para 4 personas. Pero si compras esta versión, que es la Cross, este está homologado para 5 personas. Es un detalle muy curioso. Luego tenemos una disposición de mandos y una disposición de salpicadero que se ve claramente que está pensado pues para llevar cosas. Este hueco para el móvil a mí me enloquece, me encanta cómo está resuelto. Aquí te cabe perfectamente un bolso, aquí tienes tropecientos huecos para llevar cosas, en fin, que se ve que es un coche pensado pues como un vehículo práctico. El manejo por ciudad de este coche es delicioso. La palanca de cambios, como estáis viendo, cae en su sitio. Lo único que he hecho en falta es que tenga un pomo redondo, en vez de tener este pomo, que guarda un poco estas formas semicuadradas que tiene todo el Panda en su diseño. Eso es de las pocas cosas que yo cambiaría. El equipamiento, como veis, es bastante espartano, pero tiene un equipo que me sorprende, porque por ejemplo tenemos los retrovisores ajustables eléctricamente, tenemos limpiaparabrisas automáticos y tenemos luces automáticas, además de sensores traseros de marcha atrás. Todo esto es de serie. Eso sí, le he hecho en falta, que lo tiene su primo, el Fiat 500, un programador de velocidad. Como veis, el coche por ciudad y en rotondas, etcétera, etcétera, el coche es delicioso. Ahora mismo estamos yendo por autovía y es un coche pues que 110, 120 se defiende perfectamente, pero se ve que donde está cómodo este coche realmente es en ciudad. Si te mueves por la periferia de las grandes ciudades, etcétera, etcétera, vas a ver que es un coche que cumple perfectísimamente. Tiene, bajo mi punto de vista, una puesta a punto de suspensión muchísimo mejor que la del Fiat 500, muchísimo mejor puesta a punto. La dirección también me gusta más la del Panda que la del Fiat 500, y es un coche que luego, por ejemplo, en aspectos como consumo, es muy difícil que veas más de 5 litros y medio de consumo. Normalmente te vas a mover entre 4 altos y 5 bajos. Eso ayuda mucho la sexta marcha. Ahora mismo voy a 120 y el coche va a 3000 y poco vueltas. No es muy ruidoso, como estáis viendo, por tanto es un coche agradable de conducir. Y lo mejor que tiene sin duda es la habitabilidad y la luminosidad. A eso encima le sumas la etiqueta eco. Entonces tienes el perfecto urbano. Este coche es perfecto para andar por ciudad. En este caso la versión Cross además incorpora pues eso, más equipo. Es más caro, lógicamente, pero incorpora un equipo que realmente agradeces, como por ejemplo los sensores de distancia traseros. Luego tenemos un equipo multimedia que cumple con creces. Y además tenemos CarPlay, tenemos también climatizador automático, en fin, tenemos una serie de cosas que hacen que la vida a bordo de este coche sea agradable, teniendo en cuenta que es el coche con etiqueta eco más barato del mercado. Y encima tenemos 4 puertas, mucho más práctico que el Fiat 500. Insisto en lo que he comentado antes, si queréis 5 plazas, la única versión que os da 5 plazas homologadas es la versión Cross. El motor, como ya hemos dicho, es voluntarioso. Una cosa buena que tiene y una mala al mismo tiempo es que no lleva turbo, con lo cual es un motor que no va a sufrir con el uso. Es un 3 cilindros de 1 litro,
Y realmente los 70 caballos que tiene, pues lo dicho, son voluntariosos, pero las prestaciones no es el fuerte de este coche. Hombre, este mismo coche con un turbo y 100 caballos sería un coche muy a tener en cuenta, porque su comportamiento en carretera es realmente bueno. Frena muy bien, la dirección va bien, informa lo suficiente y es un coche muy agradable de conducir. Sobre todo, como ya he comentado, en ciudad. ¿Por qué? Porque lo controlas estupendamente por las formas cuadradas que tiene. Vamos a ver algo muy divertido, ya veréis. Siri, ¿a qué velocidad viaja una paloma mensajera? Lo siento, no puedo mostrarte el resultado mientras estás en el coche. ¿No nos lo puede contar? ¿Por qué hace esta tontería? Esto es una cosa que no me acaba de gustar a mí del sistema multimedia. Es como lo del teléfono, que si vas conduciendo tienes que decirle llama. ¿Por qué no me puede contestar? No sé, estas cosas raras que hacen con una relativa seguridad. Cosas que pasan. Navegar a la calle Goya 23 de Madrid. Calculando la ruta a calle de Goya 23, Madrid. Esto en cambio lo hace muy bien. Cancelar la navegación. En estos momentos, no estás usando la navegación en mapas de Apple. Cancelar la navegación. Finalizando la navegación. ¿A qué velocidad vuela una paloma mensajera? Lo siento, no puedo mostrarte el resultado mientras estás en el coche. ¿Os dais cuenta? Como estoy en el coche parado, no puede contarnos nada. ¿De qué especie? ¿De la africana o de la europea? Eso no sé. Bueno, esta es la valoración por parte de Charlamotor del Panda Cross. Empezamos por la iluminación, que se lleva un 6, porque la iluminación pues es por lámpara halógena tradicional y le damos un puntito más del aprobado por los antinieblas. El exterior se lleva un 8, un coche muy bien construido para ciudad y quizás no se lleva más nota porque tenemos un paragolpes trasero que debería ser sin pintar. El maletero se lleva un 6, cumple sin más, pero debería poder abatir el respaldo del asiento en dos mitades. El interior se lleva un 8, amplio, luminoso, pero necesitaría quizás un poquito más de equipamiento atrás. Por eso en equipamiento se lleva un 7. ¿Debería tener menos nota? Hombre, tenemos un climatizador automático, unos sensores, etcétera, etcétera, que hacen que suba la puntuación. Los acabados se llevan un 6. Aprobadito y un poquito más, pues por algún detalle de terminación. El acceso delante se lleva un 8. Subirse a este coche es sencillísimo delante. Detrás estamos limitados, lógicamente, por el tamaño y por eso se lleva un 6. Pero la habitabilidad de este coche se lleva un 9. Un coche con un interior enorme teniendo en cuenta su tamaño exterior, que es de los más reducidos del mercado. La comodidad delantera se lleva un 7. Está bien, vas cómodo. Y atrás se lleva un 6. No vas tan bien como delante, pero tampoco vas mal. El puesto de conducción se lleva un 7. Pese a ser un poco de furgoneta, todos los mandos están en su sitio. Y el equipo multimedia se lleva otro 7. Cumple. Qué pena que no tengamos unos altavoces detrás. El motor se lleva un 7. Es un motor voluntarioso, no gasta mucho y es un motor muy fiable según toda la gente a la que he consultado. Y en uso urbano este coche se lleva un 9.
y no se lleva un 10 porque desgraciadamente no dispone de una caja automática, que sería la guinda del pastel a uno de los mejores coches urbanos no eléctricos que he conducido. En cambio, en uso extraurbano se lleva un 6. Cumple, sin más, un poquito más en carretera porque tiene un chasis, dirección y frenos muy buenos, pero el motor hace que, lógicamente, no vayamos muy bien simplemente porque le falta un poquito de potencia. El consumo urbano se lleva un 7 y el consumo extraurbano se lleva otro 7. Hay que hacer auténticas barbaridades para que este coche gaste más de 5,5 litros. La sonoridad se lleva un 6. Es un coche que está bien aislado y la verdad es que cumple, por eso se lleva un 6. La relación calidad-precio se lleva un 7. Es un coche que tiene un buen equipamiento y por lo que cuesta, hombre, pues te llevas cositas. La practicidad se lleva un 8. Y no se lleva más nota porque yo me hubiera trabajado un poquito más todo lo relacionado con los respaldos traseros, el abatimiento, etcétera, etcétera. La sensación de estatus se lleva un 8 y me voy a explicar. Cuando tuve oportunidad de hablar con Marjone, que ese hombre sí entendía perfectamente la Fiat, Marjone me dijo una cosa que me llamó la atención. Me dijo, mira, este es un coche que le sirve tanto al fontanero como al notario. Y tenía toda la razón. El Panda es un coche que no tiene clase. Le sirve a todo el mundo y va a todos lados perfectamente, porque es un coche que tiene sensación de coche práctico. Tú te has comprado un coche práctico y no quieres nada más. Por eso el factor X es un 8. Es un coche que cae bien, así de claro. Y para charlamotor, este coche se lleva un 8 y no se lleva más puntos, porque si este coche tuviera unos poquitos caballos más y una caja automática, era el coche urbano imbatible. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima. Wanna move my feet, wanna drink my wine.